Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contraponente Punto Cero con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Si quieres saber información en tema migratorio, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema de inmigración que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y a la comunidad latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Así que si quieres tener información actualizada en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Colina. La semana pasada tú me habías hablado de que le dedicáramos este martes de Giro a la Derecha, ¿no? A, digamos, la hipocresía o las contradicciones de estos personajes socialistas, ¿no? Y bueno, yo he agarrado, digamos, tres referentes bastante importantes dentro de esta ideología para más o menos ir desglosando poco a poco o con la poca información pues, que está disponible, más o menos estas contradicciones en las que ellos, con sus palabras y sus acciones, se enfrentan, ¿no? Por supuesto, tenemos primero el caso que todo el mundo conoce, pero que es bueno tocar, el caso de Fidel Castro, que una vez fallece, ¿no? Le consiguen una fortuna de $900 millones. Esto el estudio lo hizo la revista Forbes. Y bueno, básicamente lo que se muestra es que a ellos no les, digamos, todo ese odio que tienen en contra del dinero, de los dólares, todo ese odio que tienen en contra de la riqueza. Ser rico es malo, que te lo repiten a cada rato. Bueno, pero es que es falso, además lo llevan al extremo. Porque fíjate, alguna persona normal yo creo que se conforma con 1, 2, 3, 10 millones, 20, ¿sabes? 900 millones. Mucha plata. Imagínate tú, no, y que evidentemente él no va a hacer nada con eso, sencillamente es, bueno, revisar, ¿sabes? Lo que tiene, que si lo tiene en efectivo, si lo tiene en alguna cuenta, revisar cuántos ceros tiene para alimentarse un poco su ego. Pero este es el caso, digamos, más o menos llamativo de esto, porque es sencillamente una riqueza acumulada, que esto lo puedes ver, ojo, obviamente por actividades que no son legales, claro, ¿no? Pero esto lo puedes ver en todos los mandatarios, por ejemplo, cuando revisas el caso de los Kirchner, que también aumentaron su patrimonio en no sé cuánto por ciento, revisas el caso de Hugo Chávez, de María Gabriela Chávez, y vas a ver esa misma tendencia. Pero hay casos que son de los principales referentes históricos, ¿no?, de esta ideología, que tienen detalles que cuando los analizas llaman mucho la atención. Vamos a ver primero el caso de Vladimir Lenin, ¿no?, el famoso fundador de la Unión Soviética. Esto es un reportaje que hace el ABC de España. Dice Lenin, el machista y reprimido sexual que vivió de su madre hasta los 40 años. Bueno, en el titular ya te dice mucho. Vivió de su madre hasta los 40 años, no solamente, digamos que abusó de ella en ese sentido, y bueno, tú sabes que las madres por sus hijos hacen todo. Claro. Ella dijo, no, bueno, es mi muchacho hasta los 40 años y le seguimos. Vamos a mantenerlo. Vamos a mantenerlo y lo sigue manteniendo hasta los 40 años. Pero si tú lees a detalle todo el sacrificio que esa señora tuvo que hacer, vendió su casa, ¿no? La mamá le financió la locura. Le financió la locura a este señor. Pero además de eso, Colina, que esta es la parte chistosa, ellos se hacen llamar la voz del proletariado, como le llaman ellos, ¿no? La voz de la clase trabajadora, la voz de la persona pequeña, ¿no? Ellos lo dicen de esa manera. Bueno, una de las inversiones que hizo la mamá fue comprar una granja, ¿no? Para que él pudiera, pues, empezar a trabajar y mantenerse. Adivina quién no trabajó en esa granja. El mismo. Vladimir Lenin, ¿no? Y bueno, toda la plata se la gastaba supuestamente en libros, muchas mujeres, cuando vas a la parte de la vida personal, es decir, no es un referente ni moral, ni un referente mucho menos laboral, es una persona vaga, claro, que lo demostró así, que bueno, vivió de la mamá hasta que pudo vivir del Estado, que vivió de todos los contribuyentes, de todas las personas que pagan impuestos. Pero el peor caso de todo, a mi juicio, ya sabes quién es, el principal referente, el creador de todo esto, Carlos Marx. Carlos Marx, bueno. Carlos Marx no conforme con que no trabajó en su vida, no trabaja y se jubila a los 31 años, ¿no? Vamos a leer el titular también del ABC de España. Dice, la vida poco comunista de Carlos Marx, criadas, deudas y despilfarro de dinero en alcohol y burdeles. No, él además, repito, no trabaja, se jubila a los 31 años, sin haber trabajado. O sea, se cansó de las vacaciones, será. Entonces se jubila a los 31 años y todo ese tiempo vivió, cuando estaba en los estudios, los padres. De hecho, el papá le manda muchas cartas. Tú revisas este reportaje y el papá le mandaba muchas cartas de que había mucho derroche de recursos, bueno, de que este nivel de vida no lo tenían ni siquiera los hijos de los ricos. Él viene, caso interesante, de una familia de clase media, se casa con una familia de clase alta, una baronesa, de hecho, la suegra millonaria, lo mantiene después de que decide jubilarse y dejar de vivir de los padres, pues la suegra lo mantiene, le da lo que es digamos, la sirvienta que estuvo durante años, desde los 10 años, estuvo con la familia de la esposa, se la da a ellos, nunca le pagó nada, todo se lo paga a la suegra,
Cuando te vas a la parte pues, personal, eso, se gastaba todo en alcohol, en apuestas, en burdeles, en cualquier cantidad de cosas que terminan siendo un referente moral para esto. Y bueno, una persona que nunca trabajó y que además en medio de su irresponsabilidad, Colina, 7 hijos tuvo, 7, ¿no? Y por no querer trabajar, y a él no le estaban ofreciendo trabajar en una granja, a él le estaban ofreciendo ser profesor de una universidad. Bueno, por no querer trabajar, lo que te iba a decir dejó morir de sus 7 hijos a 4 estos tipos, que no llegaron a entonces, adultez. no tenemos nada que reclamarle a los socialistas de Venezuela, porque eso es lo que han copiado. No quieren trabajar, se roban la plata, se gastan en prostitutas, burdeles. ¿Cómo les encanta? A eso habría que agregarle que les gusta venir a los Estados Unidos, a los venezolanos. Exactamente. Se copiaron bien, pero les encanta el imperio, les encanta la riqueza, les encantan los sitios buenos. Una cuerda de vagos y de delincuentes es lo que son, pero lo más triste es que mientras ellos andan proliferando una ideología fracasada, entonces tienen un poco de seguidores allí que sí se están muriendo de hambre, que no tienen medicamentos, que no tienen absolutamente nada. Porque vamos a estar claros, todos estos elementos que en Venezuela llegaron con la revolución al poder, al igual que estos delincuentes, ahorita son multimillonarios, tienen dinero, sus familiares no viven en Venezuela en estos momentos, todos estudian en las primeras universidades del mundo, mientras que en Venezuela la gente humilde está pasando trabajo. Entonces, ellos como que no se habrán leído los libros, pero el modelo se lo copiaron también. Hasta a nivel personal. Que son unos delincuentes. Eso es lo que no, son y quiero rescatar eso, que muy poca gente sabe, te repito, 7 hijos tuvo Carlos Marx. Carlos Marx. Solamente 3 de esos 7 llegaron a la adultez, por no querer aceptar el trabajo, o sea, se estaban muriendo de hambre, repito, viniendo de una familia de clase media y teniendo dinero, ¿no? Con la familia de la esposa y pues la suegra que era millonaria. Hay mucha gente que dice... Y de esos 3 que llegaron a la adultez, bueno, una sí se murió de enfermedad, pero hubo 2 que se suicidaron. Hay mucha gente que dice que uno no debe hablar de derecha y de izquierda. No, sí hay que hablar. Sí hay que hablar de derecha y de izquierda. Sí hay que hablar de este tipo de información que la gente no la conoce. Yo, por ejemplo, no sabía, me enteré fue por Esteban, que Carlos Mar era un vago y que se jubiló a los 31 años. Yo pensé que era un tipo que trabajaba, que le gustaba laborar. No, era un delincuente, no le gustaba hacer nada. Ahora me pregunto yo qué hacía Fidel Castro con 900 millones de ¿cuánto de dólares? 900 millones. Se metió 70 años en esa isla y nunca salió de allí. Entonces uno se da cuenta que son unos grandes farsantes, son unos grandes delincuentes, son unos grandes mentirosos que lo que hacen es vivir de la mentira y vivir del engaño a la gente normal y común que sí creen ellos porque sí creen que los van a sacar de la pobreza. No, mentira, los hunde más en la pobreza para ellos ser ricos. Bueno, y así lo han demostrado históricamente. Sin duda. Estos son los referentes y todos los que han venido aplicando esa fórmula se han comportado. Hay que buscar todos esos elementos, hay que buscarlos a toditos. Sí, no, y es que toditos te vas a dar cuenta, primero que no vienen de clases trabajadoras, como ellos llaman, y segundo, que en el desempeño, bueno, se enriquecen mucho más y cómo les encanta tener ese buen estilo de vida. Y en base a eso, el borrego del día. Fue un comentario que nos dejaron en YouTube. No estoy seguro, creo que es una persona que ya había estado, pero bueno. Él hizo una de sus frases, me llamó bastante la atención. Vamos a colocarlo en pantalla para leerlo. Él dice, Colina y este otro, bueno, este otro es este que está acá, este otro tonto, son 2, ¿qué dice? Papagayos cacareando desde fuera. Se buscan su billete haciendo programas que carecen de ideología. Lo mismo le disparan a Maduro que a Guaidó. Bueno, ya lo de que si nos mantienen, eso ya lo hemos, digamos, comentado en varios programas y hasta con pruebas, ¿no? Pero me llamó la atención la parte que dice que carecen de ideología. No. Acá nosotros hemos dicho que carecemos de ideología. De hecho, fíjate, lo escogí para el martes porque precisamente el martes es programa de giro a la derecha. Acá se ataca a la izquierda, acá se le da voz a las personas que promueven alternativas o que promueven políticas que han sido las exitosas a nivel mundial y bueno, por lo tanto, acá no se puede decir que carece de ideología. Acá somos todo lo que no sea socialismo, acá somos todo lo que no sea ese estatismo que tanta miseria ha generado en la región y en el mundo. Bueno, Francisco Acosta, te voy a decir 2 cosas. Primero, que no somos tontos, somos 2 venezolanos que estamos en el exilio. Segundo, no estamos cacareando desde afuera, estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, derecho que en Venezuela no existe. Aquí en los Estados Unidos sí tenemos derecho a expresar lo que nos dé la gana, a decir lo que nos dé la gana y a manifestar lo que nos dé la gana, porque para eso es un país de libertades. Tercero, este programa no nos da dinero, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, cada quien tiene su trabajo, Esteban trabaja en Don Quidones, yo trabajo en una distribuidora, esto más bien lo hacemos porque consideramos que es nuestro deber. Y por último, lo que decimos de Maduro y de Juan Guaidó, no lo inventamos, son hechos. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente reflejar las cosas negativas que hacen ambos, tanto el usurpador, régimen violador de derechos humanos, como el individuo que es el presidente interino. Lo que hacemos es decir las cosas que hacen mal, porque eso es lo que hace uno cuando se siente ciudadano, cuando uno siente que debe decir lo que debe decir. Entonces, ese comentario como el tuyo, que lo colocaste en YouTube,
Es típico de una persona que parece que le gustan los caudillos, le gustan las dictaduras y que está acostumbrado a que la gente no se manifieste libremente. Nosotros tenemos derecho a expresar lo que nos dé la gana, así como tú tienes derecho a escribir lo que te dé la gana y nosotros rebatirlo, porque de eso se trata la libertad de expresión. Por cierto que nosotros ejercemos al máximo y mientras estemos en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo que no sea en la Venezuela de Maduro, lo seguiremos haciendo. Bueno, y que además eso es, yo digo que más que un derecho es un deber. Claro. Si está haciendo algo mal, uno si además tiene la información, lo tiene que denunciar. Entonces, lo que pasa es que esta gente, bueno, está acostumbrada a lo que tú dijiste, seguir caudillo. Seguro que si investigamos a profundidad, este individuo debe estar en un rango de edad de una generación que para ellos no había que decir nada de lo que fuese malo porque entonces estabas atacando o estabas torpedeando el proceso. No, el mundo cambió. El mundo cambió. Con las redes sociales, el mundo se democratizó, la opinión, cada quien puede decir lo que mejor siente y cada quien puede denunciar lo que considere que está mal hecho. De eso se trata. Bueno, y ya por supuesto hemos venido hablando, no sé ya cuántas veces hemos tocado el tema de la ayuda humanitaria. Esto parece los programas de la ayuda humanitaria, los militares. Pareciera, pero es que bueno, todos los días hay noticias al respecto. ¿Qué podemos hacer? Es que metieron en el presupuesto de los Estados Unidos 400 millones de dólares para 400 millones de dólares, Colina, para ayudar a la causa venezolana, dicen ellos. Acá la pregunta es, fíjate algo, ayer estuvimos hablando de la petición que se hizo al gobierno de los Estados Unidos en la entrevista con Alfredo Ortega, ¿no? Que estuvo muy buena, por cierto. Esa petición que se le pide al gobierno de los Estados Unidos para que diga hacia dónde van destinados esos recursos. Bueno, sumado a lo que ya han dado, ahora le tienen que sumar otros 400 millones. Porque acá lo que no ha habido, mira, acá ha habido de todo menos transparencia. Entonces ellos dicen que el gobierno interino no ha manejado recursos directamente. Bueno, ¿quiénes los están manejando? Eso es lo que uno tiene que saber. Estos 400 millones que no se malversen, que no se usen para cosas que no son, que no se usen para ir a hoteles, para ir a, digamos, a beber, porque esas son las fotos que hemos visto de algunos malos comportamientos, ¿no? de ciertos personajes de la política venezolana. ¿A dónde irá ahí ese dinero? De esta manera, millones. recuérdame la semana que viene o la primera semana le vamos a mandar una carta al Congreso de los Estados Unidos, a Nancy Pelosi, para que más o menos nos explique de cómo va a ser distribuida esa plata, cómo lo van a hacer. Porque hay dos cosas que me llaman la atención. Yo celebro que los Estados Unidos quieran ayudar a los venezolanos. Yo eso lo celebro, porque hay gente pasando trabajo en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, aquí mismo en los Estados Unidos hay gente pasando trabajo. Yo celebro que haya dinero para ayudar a esa gente necesitada. Lo que no celebro es la falta de transparencia. Lo que no celebro es que no sabemos cuál es el mecanismo para que ese dinero llegue donde tiene que llegar. Y tampoco lo que celebro, y no es envidia, es que aquí ayudan a todos los venezolanos que están por fuera, pero los que están dentro de los Estados Unidos nadie los ayuda. Yo no sé por qué excluyen a los venezolanos que están aquí de todas esas ayudas presupuestarias. Yo no entiendo eso. Y acuérdame para mandar una comunicación, porque voy a preguntar, porque yo pago taxes en este país, de qué forma pues ellos van a distribuir eso y por qué no toman en cuenta a la gente que está aquí. Aquí hay gente que está muriendo de hambre, que si no fuera por el programa Raíces, Patricia Andrade no tuviera ni siquiera una sábana con que arroparse. Aquí hay gente que no tiene con qué comer, que duerme en los carros, en los estacionamientos. Eso pasa aquí en los Estados Unidos porque yo lo he visto. Entonces sería importante que dentro de esa planificación y esa cantidad de recursos, bueno, también incluyeran a la gente que está aquí adentro y también tomaran en cuenta que hay muchas familias que están presas. Y eso vamos a hablar en el programa del día jueves, muchos venezolanos que están detenidos. Pero bueno, habrá que seguir exigiendo más Contraloría y más Contraloría y más Contraloría para ver qué pasa con esos recursos. No, y es que además no podemos ya seguir, digamos, defendiendo lo que ya evidentemente no genera confianza. O sea, acá no estamos hablando de que, no es que no le estamos dando un voto de confianza a Juan Guaidó, al gobierno interino, a esta gente. No, es que ya en lo que va de año han habido 3 casos de corrupción. 3 casos de corrupción, que fueron el Cocutazo, el caso de Monómero y el de la Comisión de Contraloría. Pero yo no entiendo por qué en estos momentos, cuando eso sucede y cuando hay esa visión que no es nada transparente, siguen aprobando más. Parece que estuvieran forzando a que Juan Guaidó, o sea, obviamente todo el mundo piensa que lo van a nombrar el próximo 5 de enero, pero parece que estuvieran como empujando, diciendo, bueno, es que si no es él, no es nadie. No, yo creo que acá, y ¿qué es lo que pasa, Colina? Y yo te lo he comentado a ti por privado, Estados Unidos no va a admitir que se equivocó. Claro. Y al asomar tanto la cabeza con Juan Guaidó, es la ficha que tienen y van a seguir jugando con ellos, independientemente de lo que pase. Sin embargo, cuando tú revisas, digamos, gente que tiene fuentes dentro de la Casa Blanca, ha habido mucho descontento con todo el manejo que ha venido haciendo, sí, pero siguen, digamos, financiando este tipo de comportamientos, porque al final tú les estás promoviendo esto. O sea, si han habido ya casos de corrupción y no ha habido Contraloría, no ha habido transparencia, no ha habido investigación tal en ninguno de esos casos y le sigues dando plata, bueno, es una manera una luz verde, ¿no? Pienso yo. Claro, bueno, por eso vamos a ejercer nuestra labor contralora, que sí lo podemos hacer porque vivimos en los Estados Unidos y aunque muchos no seamos ciudadanos americanos, podemos pedirle nos den una rendición porque mucho de ese dinero viene de los impuestos que nosotros pagamos. Vamos a hacerlo porque creo que es nuestro deber como ciudadanos y sería interesante
que las comunidades venezolanas en esos países donde se encuentran la mayoría, como en Colombia, como en Chile, como en Perú, también comiencen a hacer esa contraloría, comiencen a decir si realmente este dinero les está llegando, si realmente están recibiendo los recursos, si realmente están recibiendo atención. Porque uno de los graves errores y uno de los grandes errores de este gobierno interino, entre otros, ha sido su falta de comunicación. Aquí nadie sabe qué es lo que hacen, aquí nadie sabe cómo lo hacen, aquí nadie sabe cómo funciona. Y yo pienso que eso no debe ser así, porque los funcionarios se deben a la gente. Estos señores fueron nombrados ahí para ayudar a los venezolanos, para atender a la gente. No fueron nombrados para que se hicieran los exclusivos, no fueron nombrados para que no atendieran a nadie, no fueron nombrados para que tuvieran una posición más preponderante que el resto. Fueron nombrados para ayudar. Y yo creo que hay muchos venezolanos que están pasando trabajo porque a diario recibo los correos electrónicos, recibo notificaciones de Twitter, recibo informaciones de WhatsApp. Y yo me pregunto, ¿cómo hace uno para ayudar a esta gente? Porque a mí en lo particular pues, no me contestan ni me dicen absolutamente nada. Yo no sé si tú has intentado comunicarte con las autoridades, pero a mí particularmente no me contestan. Entonces sería bueno saber... Es parte de las falencias que tenemos ahí. Exactamente. ¿Cómo hacemos pues, para ayudar a los venezolanos que se encuentran por fuera? Bueno, haremos nuestra labor controladora. Será el año 2020 el año de la Contraloría de los recursos que le han destinado para la ayuda humanitaria en Venezuela. Bueno, y esto hay que seguir haciéndolo. Pienso que tenemos que promover el tipo de alternativas que trajo acá Alfredo Ortega y el grupo de personas con las que está trabajando. Tenemos que seguir además denunciando, difundiendo toda la información cada vez que ocurre una denuncia y en vez de tratar de justificar, ¿no? Y de defender a las personas que están involucradas, más bien señalarlo y más bien rechazarlo. Y cuando se hacen con pruebas, bueno, evidentemente sacarlos del juego, porque si no, de verdad que Venezuela no tiene para dónde mirar. La Contraloría Social es importante y hay que ejercerla desde donde quiera que nos encontremos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta mañana cuando regresemos con más de Contrapoder 3.0. El próximo segmento. Aquí en Factores de Poder. Tienes razón, fíjate, ya me está pegando la cosa. Es verdad que vamos a tener una discusión, porque ese Armando Arratia siempre es problemático. Vamos a entrevistar a Armando Arratia, analista político del partido COPEI, que todavía existe, ¿no? Sí, sí. Ya vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Contrapoder 3.0 aquí en Factores de Poder.